el proceso de religión versus relación, con el tiempo, el factor tiempo, amenaza con movernos de un lugar al otro. Oh, y hay que mantenerse, ¿verdad?, en el momento o en el espacio saludable de lo que es ser un creyente, un cristiano. Debería no ser así, ¿verdad? Debería que mientras más tiempo uno está en el evangelio, mientras más tiempo uno está permaneciendo en lo que es la fe, en congregarse, debería entonces haber un proceso de profundidad. Sin embargo, muchas veces encontramos que es precisamente lo contrario, donde empieza un proceso de comodidad y pierde la relación de nosotros con Dios y se vuelve quizás una costumbre, quizás un protocolo, un ritual más allá de una relación. Qué espectáculo, me encanta. Bueno, siempre vienes y me encanta conversar contigo porque haces ese balance entre una cosa y la otra. Voy a hacer este comentario y ponerlo también en la mesa. Es que de un lado a veces se demoniza el otro. Ajá. A lo mejor el que cree en esta o el que está en una posición de relación puede demonizar la religión cuando todo el que practica una fe tiene que tener estructura. Correcto. Que entramos de alguna forma en la religión. Somos religiosos, tenemos estructura. Correcto. Hay un orden, hay un paso. El otro extremo es la estructura, pero no hay relación. Correcto. Que es lo que has estado explicando. Y qué bueno que con esa explicación haces el balance. ¿Qué es saludable? ¿Dónde entra lo saludable aquí? Lo saludable es el porqué. La religión, si nosotros buscamos la definición de religión, es un conjunto de dogmas, normas morales y espirituales que guían la conducta individual para ofrecer principalmente culto a Dios. Versus la relación, que significa una conexión y una correspondencia de un trato y comunicación de alguien con otra persona. Entonces, nosotros los creyentes, sí, yo creo que hay unos protocolos, que hay unas formas de hacer cosas y que hay cosas que no se pueden dar, no se pueden dejar. El ser humano necesita orar, el creyente necesita congregarse, el creyente necesita tener una comunidad de fe, el creyente necesita tener un liderazgo que le dirija en ciertos aspectos. El creyente necesita hacer ese espacio para escudriñar la escritura. Todo se basa en el por qué. El alejarse del pecado. Alejarse del pecado. Que a veces eso es una realidad, pero nos montamos en la otra. No, porque todo es pecado y entonces no tengo una relación o mi relación con Dios es grande, pero no me alejo del pecado. Exacto. Es como que una la mezcla. realidad es que no existe una relación cuando hay pecado. Es fuerte, pero es la realidad. Y de hecho, cuando tú buscas en la escritura, la Biblia dice el primer mandamiento, y Jesús lo redujo todos los mandamientos a 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Eso establece una relación. ¿Qué dice la relación? La relación dice, mira, porque amas a Dios y eres correspondiente a su amor, es el por qué tú sigues los mandamientos manteniéndote alejado del pecado, porque tienes una relación con Dios que no, más allá de saber qué es lo que tengo que hacer, no lo hago porque sé que lo tengo que hacer, sino porque amo hacerlo, porque amo a quien me dice que lo tengo que hacer. Entonces, luego, y vemos en Apocalipsis que a la iglesia de Éfeso le hablaron sobre esto y le dijo, yo conozco tus obras, en Apocalipsis 2, y tu arduo trabajo y paciencia. Y dice que no puedes soportar a los malos y que sabes identificar quiénes son de quiénes no son, para hacer, ¿verdad?, parafraseando. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces ahí establece la diferencia entre lo que es una religión y lo que es una relación. Yo oro, pero ¿por qué oro? Yo escudriño la escritura, pero la escudriño para referirla
o la escudriño para vivirla. Esta semana, en mi tiempo devocional, el Señor siempre digo esto, quien tiene una relación con el Espíritu Santo tiene una relación donde Dios le dice, qué bien lo estás haciendo, quiero que hagas esto, pero esto lo estás haciendo mal. Una persona que tiene relación con el Espíritu Santo y nunca experimenta, o por lo menos no testifica, y yo creo que la humildad nos lleva a testificar, ¿verdad? De que Dios me corrigió. Pues yo he tenido esa experiencia donde me dice, Leslie, estás orando mal. Esa no es la forma que necesitas orar por eso. Es así. Y el Señor, dentro de mi preparación con esto, me decía, la palabra se hace viva cuando nosotros la escudriñamos para que nos transforme. A nosotros, ¿verdad? El pastor Jerry debe saber, los líderes, los predicadores, los que estamos en ministerio, tenemos que cuidarnos mucho de que lo que yo estoy recibiendo, sí lo voy a compartir con otros, sí voy a decirle a los demás, esto es así, lo recibí, está en la escritura, pero el yo mantener el balance de que esto que yo estoy recibiendo, esto que yo estoy entendiendo, que el Espíritu Santo me lo está revelando, no es solo para decirle a los demás así es, sino para decirme a mí así es. Y cuando pasa el tiempo, nosotros nos acostumbramos, ¿verdad? O pasa incluso en personas que no tienen ministerio. Yo puedo escuchar y podemos escuchar personas que dicen, yo llevo 35 años en el Evangelio, llevo 35 años en la iglesia, y llega el momento donde la religión, cuando se convierte en religión y pasa de ser relación a religión, nos dice, ya lo tienes todo. Versus que la relación nos dice, no hay manera que tú nunca lo tengas todo hasta que Cristo venga o hasta el día que te toque irte. Porque tú siempre necesitas ser dependiente de Dios y nunca vas a llegar a la perfección completa. Entonces la relación nos mantiene en ese aspecto saludable de saber que es una salvación demasiado grande y que nuestro porqué, y voy a decir algo que va a sonar un poquito fuerte, que nos allegamos a Dios por la salvación de nuestra alma, pero nosotros no le servimos a Dios o le buscamos a Dios para no ir al infierno. Sino porque Él nos amó sin que nosotros mereciéramos ni nunca, independientemente si yo me mantengo una vida lejos del pecado, nunca voy a merecer la salvación. No existe cosa que Leslie Caban haga, que nadie haga, para que yo merezca una salvación tan grande. Dios lo hizo por amor y yo por correspondencia a ese amor. Sigo unos protocolos que son religiosos, que son estructura, pero no por seguirlos para que mi conciencia esté tranquila, sino porque amo a Dios. A mí me parece que el clarificar estos dos conceptos, para mí es bien medular al momento de evangelizar. Correcto. Porque me parece que en ocasiones pudiéramos caer en nosotros evangelizar impartiendo una estructura y no fomentando el que la persona comience una relación. Correcto. Y inclusive pudiéramos hasta establecer, y digo pudiéramos en términos de los que estamos en posiciones de liderato o ejerciendo un liderazgo dentro de la iglesia, donde nosotros pudiéramos estar promocionando relación cuando realmente lo que tenemos en el display es religión, porque es plena o pura estructura. Correcto. Y para ser un poquito más claro en esto y más detallado, tal vez estoy impartiendo como enseñanza, como discipulado, como lo que usted quiera mencionarle, el que las cosas se hacen de X o tal forma y lo que estoy impartiendo es estructura y no necesariamente relación. Pues correcto. Entonces, yo creo que estos son dos conceptos que los debemos tener claros para que la persona entienda lo que es relación, porque inclusive en palabras que a veces uno escucha y demás, parece como si tuviéramos hasta promocionando relación entre tres, y no es así. Por eso es que hay quien dice que Dios no tiene nietos, ni tiene sobrinos. Dios tiene hijos. Correcto. Entonces yo debo, por lo tanto, número uno, respetar esa relación, pero tengo que promocionar, no desde... Y a mí me parece, y lo pongo sobre la mesa para tomarlo en consideración, de que nosotros debemos entonces
clarificar nosotros en lo personal lo que es relación y lo que es religión para poder impartir en la dirección correcta. Correcto. Y lo que sucede con la religión versus la relación es que cuando se hace costumbre seguir un patrón que es correcto, porque no estamos diciendo que la estructura no es correcta, es el por qué yo lo estoy haciendo. O sea, llega el momento que entonces se empiezan a sustituir cosas. Yo estoy siguiendo esto no porque amo a Dios, sino porque el pastor dice. Y el pastor tiene que decir, claro que sí. Los líderes necesitamos decir, ¿verdad? Cómo es que se hace la cosa como está escrito en la escritura. Pero lo vas a hacer porque tú necesitas a Dios. No porque quieres calmar una conciencia. No porque quieres sentirte que estás bien. Y en la religión da paso a lo que es la religiosidad. Y la escritura lo dice, arrepiéntete pues de donde has caído. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, y esto es fuerte, pero hay que decirlo como lo dice la Biblia, lo único que necesita arrepentimiento es el pecado. Así que una persona que se sale de lo que es la relación con Dios para seguir una estructura vacía, sin un porqué, que el porqué debe ser el amor a Dios y la correspondencia a su amor, para establecer una relación con Él, entonces caemos en un pecado que es peor que quizás el pecado de la mentira, el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio, porque es un pecado que me hace sentir en mi conciencia que estoy bien, aunque no lo estoy. Y la Biblia lo describe, y Jesús lo dijo, se cae en una religiosidad donde comenzamos a tener una ceguera y no podemos ver a Dios. Puede Dios estar manifestándose y puedo reconocerlo, pero veo la estructura como un dogma, como una forma, pero no como una forma, una manera de poder acercarme a Dios. Y yo lo comparo con Moisés y el pueblo de Israel. Nosotros tenemos en la misma zona geográfica muy cercana a Moisés en un monte hablando directamente con Dios y recibiendo instrucciones concretas, recibiendo estructura, porque a Dios le gusta la estructura. Sin embargo, como el pueblo de Israel estaba basada su relación en religiosidad y estructura y en seguir un líder y no relación con Dios, mientras Moisés está hablando con Dios directamente y recibiendo estructura, ellos están haciendo una imagen, porque se le perdió de vista a su líder. Y hay quien diga, ¿verdad? O sea, obviamente las emociones están bien ligadas en toda esta ecuación, no las podemos quitar ahí, pero yo quisiera poner esto un poquito dentro de la práctica en lo cotidiano. Por ejemplo, Esteban y yo estamos aquí 5 días a la semana juntos llevando un programa como moderadores. Ya he escuchado personas dentro del ambiente de las comunicaciones, fuera del ambiente de las comunicaciones, dentro del ambiente cristiano, fuera del ambiente cristiano, que para gloria de Dios dicen, oye, ustedes tienen una química. Pero, por ejemplo, para que vean lo que es uno no llevar a las personas a obligarlas a eso y cómo también uno puede desempeñar una labor y más eclesiástica, entendiendo que cada cual tiene una relación con Dios. Esteban es estructurado. Esteban, ya eso públicamente lo ha dicho aquí, él necesita el mapa, él necesita... si negociamos, él acepta un croquis. pero él le gusta el plano. Claro. Él le gusta el plano y certificado abajo por el ingeniero. Con el sello. Pero hay ocasiones en que nosotros vamos a fluir en una introducción, en una reflexión como introducción del programa, y yo le digo, fíjate, este tema es bueno basado en esta palabra. Vámonos por ahí, Esteban. Tú me sigues. Yo sé que Esteban, en su sistema, él está reprimiendo decirme, Jerry, ¿me puedes entregar el estudio y la tesis? Me puede, por lo menos, de esa reflexión. Esteban, ¿verdad que así? Pero entonces, sabemos interactuar para formarlo. Yo no sé si eso está pasando, a dónde quiero llegar. Claro. Hay veces que no nos vemos porque estamos dentro de lo que está pasando, dentro del eje, dentro del ojo. Pero desde afuera a veces uno ve y entonces es bueno orar. Vamos a poner, es bueno ayunar. Claro. Pero hay quien quisiera que todo el que sigue y todas las personas que están bajo su liderato, de los 365 días del año ayunaran 422. Ajá. O hay quien tiene la visión
de la intercesión, hay quien quisiera que los cultos fueran de 4 horas, Ajá. 4 días a la semana, solo de intercesión. Hay quien le gusta la adoración y la música y quisieran que todo fuera adoración. Correcto. Ahí es que me refiero, como que nosotros no tenemos en muchas instancias la perspectiva correcta desde lo espiritual de lo que es relación. Porque nosotros muchas veces la relación se quiere llevar a que mi experiencia es la exclusiva y la verdadera. Entonces yo no puedo, yo he tenido unas experiencias en mi vida dentro de mi relación con Dios porque son necesarias para mí. Yo te voy a poner algo que quizás va a sonar un poquito fuerte, pero yo tengo amigos en todas las denominaciones. Yo soy muy dada a moverme como cuerpo, sin importar, ¿verdad? Claro. Cualquier tipo de denominación. Y yo tengo muchos amigos que son de corte pentecostal, donde ellos tienen una forma de vestirse, lo cual yo respeto, y cuando me invitan a sus iglesias, yo voy, ¿verdad? Respetando su criterio, porque esa es su relación. Y tengo amigos y que amo, y en los dos aspectos, que nosotros los vemos vestidos un poquito más como yo, tenis, y qué sé yo, y ambos son hombres y mujeres de Dios poderosos que tienen relación con Dios, que conocen al Espíritu Santo, y ninguno, ¿verdad? Llegamos al momento donde yo le trato de exigir que tú te veas, porque la religiosidad o la relación no tiene nada que ver de cómo yo me veo, sino cómo yo soy. Sí. De qué experiencia yo tengo con Dios. Y puede que dentro de mi protocolo, de mi relación con Dios, yo prefiero levantarme a las 3 de la mañana a orar. Pero tengo una persona que dice a las 3 de la mañana, yo no, de verdad mi cuerpo no da. Yo no le puedo decir a las personas, no, perdóname, pero la hora de orar es a las 3 de la mañana, porque en mi experiencia, a las 3 de la mañana yo siento el poder de Dios más fuerte en mi vida. Entonces, yo le dice, pues mira, a mí me pasa a las 12, a mí me pasa al mediodía, a mí me pasa a las 3 de la tarde. O sea que es cuestión, y por darle un ejemplo, ¿verdad? No es cuestión de que se haga 100% protocolario, sino que tenga una estructura, pero que me mantenga con los pies en la tierra de cuál es mi porqué. Sí. Mi porqué es principalmente ser transformado por Dios, tener una relación con Dios, llegar al cielo, ¿ves? Porque ese es el evangelio, y de una manera que yo pueda respetar, ¿verdad? Lo que es la relación de Dios con otras personas de acuerdo a su experiencia, y que sea basado en amor. Sí. Yo creo que, como hemos mencionado, y creo que los ejemplos han estado ahí puestos, ¿verdad? Los extremos siempre van a afectar algo y van a desequilibrar, ¿verdad? Algo tanto en nuestra relación como en nuestra estructura. Olvidarme que hay unas reglas y hay un orden, y que Dios es un Dios de orden, y todo es como el Espíritu Santo quiera, y todo, y esa cosa, y estar en ese mundo constante, como decía Jerry. Correcto. Estar en ese mundo constante sin medir otras cosas. Sin medir otras cosas, es desequilibrio. No quiere decir que se va a perder, no quiere decir que a lo mejor no está en lo correcto, no quiere decir que a lo mejor tenga su relación con Dios, simplemente que va a haber cosas perspectivas que no va a poder explorar, o se va también a invalidar otras que pueden ser de progreso para su vida. Correcto. Que es lo que acabas de decir. El otro lado, que es el lado religioso, que podría estar invalidando esas partes espirituales importantes de nuestra vida, y encajonándolas solamente en una regla, y estas son las reglas para poder continuar. ¿A dónde quiero llegar? A cómo afecta esto en nuestro día a día. Jerry dijo algo que me trajo a mí, me saltó a la mente. No podemos olvidar que tenemos unas emociones. Correcto. Y hace poco estábamos en una reflexión, ¿verdad? La importancia de hacer el balance
y voy a poner este ejemplo, y aquí yo creo que voy a pisar el callo. Hay cosas en la Biblia que están ahí para ilustrarnos ciertas cosas. Correcto. Y, por ejemplo, cuando yo creo en la guerra espiritual, y creo que hay una parte espiritual, pero pensamos que estamos literalmente en una guerra. Correcto. Literal. Y no disfrutamos el camino. Correcto. No disfrutamos esa relación, esa transformación. Y estamos peleando más afuera que lo que estamos peleando con nuestros propios problemas. Exacto. Y estamos viendo cosas que a veces son cosas de nosotros. Puede ser una distracción. Eso hay que tener mucho cuidado. Porque está en nuestras emociones envueltas. Claro. Y tenemos que tener cuidado cómo están nuestras emociones. Si nuestras emociones están bastante balanceadas, para poder también disfrutar y decir, sí, hay una batalla. Claro. La hay. Pero la batalla empieza conmigo. Claro. Con mis emociones, con mi forma de pensar. Exactamente. Con cómo estoy viendo las cosas. Cómo está mi relación con Dios realmente. Mi batalla es observar esos dardos que vienen hacia mí. Ajá. Exacto. Es de adentro hacia afuera, desde nosotros hacia afuera. Uh-huh. Yo creo en la batalla, claro, pero no vivo de una manera defensiva todo el tiempo, ni viendo, ¿verdad? Seres espirituales que todo el tiempo están atacando. Obviamente la Biblia dice, no ignores las maquinaciones para que no ganen ventaja, pero tampoco dice que nos obsesionemos con esa. La base del evangelio no es pelear contra el enemigo. Jesús venció. Y sí existe, ¿verdad? Porque volvemos a la palabra balance, pero no vivir constantemente viendo ataque, sintiendo ataque y no disfrutar esa relación que tenemos que tener con Dios. Correcto. De que la Biblia dice que Él va delante de nosotros camino de 3 días, que nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo, que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Él va a ser el que nos va a defender. Él es el que nos defiende. Él ve lo que yo no veo. Yo sí tengo que tener un cuidado de cuidar mi vida espiritual, de estar alineada a la Escritura, de mantener una relación con Dios. Sí tengo que ser sabia, ¿verdad? No ver un poquito más allá, de tener una sabiduría, pero no tengo que vivir con un sentimiento de guerra continua, sino más bien quizás en mi interior, decir, ok, ¿qué voy a soltar hoy? ¿Qué voy a entregar hoy? ¿Dónde yo le voy a permitir a Dios que me transforme hoy? Para que yo no tener una lucha quizás espiritual en cierta área, porque mientras vamos entregando, menos luchas tenemos y menos dardos, ¿verdad? Vamos a, aunque se lancen, no los recibimos. Sí, y no es menos cierto que cuando uno, eso nos va a pasar a todos, que cuando uno va caminando en una vida cristiana balanceada, van a llegar los dardos, van a llegar los problemas, el enemigo va a interponerse, pero eso no invalida, como dije, que yo pueda disfrutar el camino en el proceso, confiar en la soberanía divina y no adjudicarme a mis emociones, a mi mente, unas presiones que no es necesario, que no son necesarias. Correcto. Que es ahí donde veo el conflicto entre una cosa y la otra, porque si fuera que lo decimos para ilustrar que hay una batalla y que tenemos que seguir caminando y que el vencedor está con nosotros. Exactamente. Pero a veces tenemos que estar en batalla y estamos con esa carga y estamos en esa constante. Si fuera solamente de ratito, perfecto. Estamos en esa constante. No, pues yo me cansé de batallar. Yo me cansé. Yo le pido a Dios que me dé la sabiduría para día a día caminar, la fuerza, y que Él ponga, quite, añada, abra, cierre. Y yo voy a confiar en lo que Él está haciendo y yo voy a hacer mi parte. Claro. Y voy a disfrutar mientras Yo voy a vivir mi relación con Dios desde la perspectiva de que yo soy hija de un Altísimo. Y de que Él tiene el control de todas las cosas y que mi porqué debe ser amor y no defensa, no beneficio. Amén. Yo te voy a poner mi experiencia. Yo me crié en la iglesia, me aparto y cuando me aparté de esos años, yo
tuve un vicio a la nicotina muy fuerte. Cuando yo me reconcilio, no podía ser libre. Pude ser libre a todo, pero él no podía ser libre. Pero mira mi oración era esta. Libértame, desesperada. Señor, ¿por qué no me liberta? Escucha mi oración. Yo le estaba haciendo un reclamo a Dios de algo que me había envuelto yo. A mí Dios no me dijo, conviértete en una persona con esta dependencia. Echando la responsabilidad. Correcto. Y el día, 8 meses más tarde de haberme reconciliado, que le dije, Señor, yo necesito ser libre de la adicción a la nicotina. Sí. ¿Por qué no puedo ser libre? Mira cómo cambió la oración. Ahí yo me estaba haciendo responsable y le estaba diciendo, entre líneas, dime qué es lo que yo tengo que hacer. Yo establecí una relación de correspondencia. En ese momento yo le estoy diciendo, entre líneas, yo sé que tú me puedes libertar y la razón por la que no me has libertado es por mí. Eso es lo que dice la relación. La relación dice, yo sé lo que tengo que hacer, pero yo no lo voy a hacer porque sé que lo tengo que hacer, sino porque yo estoy utilizando mi libre albedrío y mi voluntad que tú me diste para ser correspondiente a tu amor, para que tú hagas en mí lo que yo necesito que tú hagas, para yo ser lo que tú necesitas que yo sea. Ahí estriba la diferencia entre la religión y la relación. Entonces, ese día, el Señor me dijo, porque siempre pensaste que no era pecado. 1. Siempre dijiste que tú no tenías vicio a la nicotina, que tú lo hacías porque te gustaba. Y yo le pedí perdón a Dios. Y le dije, perdóname. Y me dijo esto, pero tú entregaste la confianza de tu paz a un cigarrillo. Y la confianza de tu paz soy yo. ¿Qué me estaba diciendo? Tú estás tratando de vivir religión, tú estás tratando de seguir un protocolo, tú estás tratando de no fumar porque tú sabes que no puedes fumar, pero no se basa en un amor hacia mí y en un arrepentimiento y en reconocer que tú eres la que estás mal, sino en un reclamo de que yo te tengo que libertar porque ya tú me aceptaste y no es así. Ese día yo fui libre. Wow. Y al otro día yo nunca más necesité la nicotina. Y yo fui a psicólogo. Yo usé parchos, yo usé los chiclets. Ya yo estaba en el proceso de que iba a comenzar un medicamento porque no podía ser libre. Y una oración sincera desde la relación, en lugar de un protocolo religioso, me dio la liberación. Sí. En eso, así tan grande estriba lo que es una relación versus una religión. Que pienso, se me antoja pensar que si no hubieses continuado tu vida tomando un medicamento y en una guerra constante con un demonio de nicotina. Correcto. Y era cuestión decisional. Correcto. Que me vienen mil cosas. La verdad es que cuando uno reconoce, a lo mejor no en la nicotina, nunca he fumado, gracias a Dios, pero en otras decisiones que he tomado, uno, Señor, tú puedes cambiar esto. Señor, pero ¿por qué tú permitiste? Tú permitiste esto. En una reflexión sincera uno tendría que preguntarse, ¿de verdad el Señor permitió esto o fuiste tú que lo permitiste? Yo respeto tu libre albedrío. O sea, Dios nos dio libre albedrío y desde el libre albedrío respeta nuestra voluntad y nos ofrece la oportunidad de nosotros tener una relación con Él para ser transformados y lograr muchas cosas en Dios, pero dentro de la perspectiva que no es por lograrla, sino porque Él nos ama y nosotros lo amamos de vuelta. Yo tengo un refrán que le digo a Dios y es esto, Señor, en mi momento de devocional, le digo, Señor, yo te amo tanto. Y siempre le digo esto, pero perdóname porque yo no puedo amarte con la misma capacidad que tú puedes amarme a mí. Y la relación, cuando tú la estableces dentro de esa realidad de la imperfección y de la dependencia de Dios, es más fácil y el seguir la estructura es más, como dice Jesús, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Tú lo que necesitas es amarme lo suficiente para que hacer lo que tienes que hacer sea por voluntad propia, por amor y no por protocolo.